quería agradecer a la facultad que nos haya dado la posibilidad de entrevistarte, de traerte a la Facu y a mí de haberme invitado a hacer esta entrevista, que para mí es todo un orgullo estar sentada al lado tuyo, una persona que ha trabajado tanto y ha investigado sobre el hábitat y la vivienda, y es una de las ramas que a mí me interesa de la arquitectura. En esto quería preguntarte que vos venís de una familia de arquitectos, tíos, padres, hermanas, tu mamá trabajadora social. Esta parte es lo que la interdisciplinaridad de lo que vos te dedicás ha surgido a partir de tu familia. Sí, básicamente sí. En realidad nací en una familia donde la arquitectura era muy fuerte, ¿no? Porque incluso mi madre estudió arquitectura antes de ser trabajadora social. Pero como ambos se dedicaron al tema del hábitat, mi padre y mi madre, cada uno desde su disciplina, mi madre antes de estudiar trabajo social ya trabajaba para las cuestiones del hábitat, desde la gráfica, el diseño gráfico y demás. Entonces, no solo crecí en un ámbito de arquitectura, sino en un ámbito donde se trabajaba ya la cuestión del hábitat interdisciplinariamente. Y desde muy pequeña que íbamos a los barrios con los padres a ver, a caminar los barrios, a caminar los barrios, sí, a caminar los barrios, e incluso muchas veces se festejaron los cumpleaños de mi padre en algún barrio, y bueno, era como un ámbito muy familiar para mí, este tipo de acercamiento a la ciudad. ¿Y desde chica te interesó esta o no? Sí, no, yo antes de recibirme ya empecé a trabajar con ellos. Ajá. Ellos crearon, ellos en una época trabajaron juntos, no mis padres, dentro de la Facultad de Arquitectura, crearon una ONG que se llamaba Instituto para la Comunidad y el Hábitat, y esta ONG, que trabajaba articuladamente con el Instituto de Investigación, todo dentro de la Facultad de Arquitectura, era la pata experimental, digamos, de esta parte de investigación. Sí. Acá había todo un desarrollo teórico en el Instituto de Investigación, y con la ONG se hacían proyectos experimentales para volver a alimentar la investigación, claro. ¿No? Era como un trabajo experimental más que de proyectos. Claro, claro. Y en esa ONG que nació en los años 80, ahí empecé a trabajar yo ya siendo estudiante, ¿no? Esa la crearon entre ellos dos, mis padres. No. Que ella tenía una fuerte tendencia bidisciplinar, porque había arquitectos y trabajadores sociales de las dos profesiones. Y bueno, me interesé, no sé, habré tenido 19, 20 años, ya empezaste a trabajar en eso, sí, claro. Muy suavemente, pero... Y después cuando me recibí ya estaba ahí adentro. Ya estabas involucrada, sí, ya no podía salir. Sí. He leído que has participado de varios trabajos que tienen que ver con las áreas urbanas deficitarias y críticas. Una de las experiencias fue el barrio Cacique Pelayo, en la comunidad aborigen Toba. Quería que nos cuentes un poco cómo había sido esa experiencia y bueno, cómo habían empezado. Justamente cuando yo venía trabajando dentro del ICOA, dentro de la facultad, y cuando me recibí en el año 93, ahí surgió el proyecto en el barrio Cacique Pelayo con población originaria, y fue mi primera experiencia coordinando el área de arquitectura. Sí. Había otra profesional que coordinaba el área social y yo el área de arquitectura dentro del proyecto, ¿no? Y para mí fue bueno, como el iniciar más profesionalmente en el tema del hábitat, y muy particular porque bueno, trabajar con comunidades diferentes a la nuestra, digamos. Entonces hubo que aprender muchas cosas, no solo de la cuestión del saber técnico, sino de la cuestión de cómo trabajar con este otro tipo de comunidad. Claro. ¿Y ellos se manejaban como en asambleas? Ellos tenían asamblea. Nosotros, la manera de trabajar nuestras es en reuniones, en talleres de trabajo y demás, participativos.
y íbamos haciendo distintas, como era una comunidad bastante grande, no podíamos hacer con todos juntos, íbamos haciendo por etapas, por grupos, y siempre estaba el cacique que traducía. Claro. Entonces, muchas veces, bueno, se decía alguna cuestión, paso siguiente el cacique traducía, nosotros no sabíamos qué decía. ¿De qué hablaban y qué discutían entre ellos? Sí. Claro. Pero bueno, parece que decía lo que correspondía porque después seguíamos trabajando, ¿no? Pero era todo unos tiempos diferentes a los tiempos de un proyecto con otra población, digamos. ¿Y cuánto tiempo le llevó esto? ¿Fue un proceso que empezó y terminó? Sí, empezó y terminó, pero llevó 4 años porque era un proyecto... Eso después de que nos fuimos nosotros. Era un proyecto para 1 año prácticamente. De regularización urbana y dominial, esto es diseñamos el loteo del barrio, o sea, la cuestión más urbana. Claro, claro. Toda la cuestión de infraestructura. ¿Se le cedió el lote? El tema era llegar al dominio de la tierra, ¿no? Que es lo que reclamaban ellos. Claro, claro. El trabajo, no tiene el título, no le gusta no tener el título de la tierra. El trabajo con esta comunidad a nivel participativo, a nivel participación, fue muy importante porque, sobre todo porque la demanda de mejorar ese barrio fue de ellos, de años de demanda en el municipio. Entonces la participación de ellos era no fundamental, sino era mucha, digamos, ¿no? Porque era una necesidad muy sentida y eso es muy fundamental, discutida por ellos muy mismos, discutida, claro. de muchos años de lucha, claro, de lucha de claro. reivindicaciones y demás. Claro. Sí, no, está bien, está bien. ¿Cuáles son, porque en esto de estar en los barrios y yo digo de meter las patas en el barro, sí. ¿Cuál veías que eran las necesidades más urgentes de la gente o que eran las demandas más urgentes de la gente en un barrio? Bueno, depende de los barrios y de las épocas también. En este caso de la comunidad aborigen, siempre es la tierra, ¿no? Es una reclamo... La tenencia del lote, la propiedad del lote. Un reclamo ancestral, ¿no? De todo lo que se les quitó, de que toda esa tierra es recuperar. Después, en otras comunidades, siempre empezamos por el tema de la tierra también, pero ya no con este reclamo cultural, sino ya sí la propiedad... de tener el pedacito de lote más individual, digamos, claro, ¿no? Claro. Y después la vivienda es varios pasos después. Primero tenemos la cuestión de la tierra, claro, regularizar eso, luego vamos después se va infraestructura, sí, y después infraestructura y después vivienda. Mejoramiento habitacional viene... es como un paso después. Desde ya que para estas cuestiones tenés que tener un Estado que esté dispuesto a trabajar, involucrado en el tema del hábitat, involucrado en el tema de la vivienda, ¿no es cierto?, con la gente. ¿Cuál sería para vos, aparte de vos decir las necesidades en este barrio, puede ser el tema de las tierras? ¿El Estado qué tendría que brindar para que esto avance más en otros, desde tu punto de vista, no siendo una política, digo, siendo sí, una arquitecta, pero qué tendría que abrir el Estado para los arquitectas, para los urbanistas y para las mejoras en los barrios o en las cuestiones del hábitat que tiene la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que el Estado durante muchísimos años centró su aporte, digamos, en lo que es el objeto arquitectónico en la casa, en la vivienda. Entonces pone ahí toda la cuestión económica, financiera en los institutos de vivienda, el FONAVI, que centra en la casa. Terminar el objeto. Vamos a paliar el déficit habitacional, sí, a partir de hacer 30.000 viviendas acá, 20.000 allá, viviendas. Sí. ¿Sí? Y no estamos mirando el hábitat en su integridad. Claro. Y posiblemente en muchos casos la respuesta no sea una vivienda, sino un baño o el mejoramiento del barrio, claro, o como es el programa de los últimos años, que fue el PROMEVA, Programa de Mejoramiento Barrial, claro,
muy interesante que hizo toda una intervención de la casa para afuera, claro, ¿no? Y mejoró el hábitat, este hábitat digno del que se habla, ¿no? Sí, las calles, la infraestructura, las llegadas, los colectivos, los servicios. Todo eso hace al hábitat, no solo la casa, que es donde se centra. Que después si la casa no tiene de todo lo otro, no termina sirviendo, o no termina haciendo lo que necesitaba la gente. Sí. Bien. En el marco de esta jornada de Arquitectura Investiga, ¿nos podés contar cuál es para vos la importancia que tiene la investigación, si querés académica, cómo se lleva a la práctica profesional concreta? Si tiene un peso importante esta investigación. Me habías contado de antemano, a lo mejor en la primera pregunta, que tus padres tenían esto, que investigaban en la facultad y que después lo llevaban al barrio. Creo que medio se contesta. Bueno, el Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda en el que estoy continúa con esta línea, que bueno, de ahí sale todo, hace 50 años. Todo lo que investigamos es para en algún momento transferir o al gobierno de turno o al gobierno nacional o realizar estas prácticas experimentales para ir probando a ver si funciona lo que estamos investigando. Depende de la temática, ¿no? Porque y estas bases o estos trabajos en campo lo hacen en distintos barrios de Resistencia, del Chaco, digamos, del Chaco por el momento. Claro. Sí, en o sea, tuvimos, ahora yo voy a contar un poco en la conferencia, ¿no? Pero tuvimos distintas épocas del instituto, toda esa primera etapa desde el 67 que se creó hasta que yo no estaba, ¿no? En el 67. No, por supuesto, ni pensada. No, sí, ya existía, pero tenía un año. Hasta el 2000 fue esto de la práctica experimental en el instituto, en el ICOA, Instituto para la Comunidad del Hábitat, en conjunto con el Instituto de Investigación. Hasta el 2000 fue ese tipo de trabajo, de investigación, desarrollo y práctica experimental. A partir del 2000, por diferentes cuestiones políticas y demás y de cambios internos del instituto, empezó una práctica más de investigación en políticas habitacionales. Ahí empezamos a profundizar en cómo se daban las políticas desde, bueno, en uno de los proyectos analizamos toda la política desde el 2003 hasta ahora. Sí, prácticamente. Y investigación básica. Ahí en toda esa etapa no hubo prácticamente salidas a terreno, digamos, ¿no? Claro. Salvo para hacer entrevistas y demás, pero no de proyectos, transformación. Actualmente, te termino ahí esta parte, actualmente estamos volviendo a la práctica experimental y haciendo ya a partir de programas de universidad en el medio, de extensión universitaria, volviendo a esta cuestión de experimentar lo que estamos investigando, ¿no? Para que sea efectivo realmente. Claro. ¿Esto está subsidiado por el mismo organismo, por el Estado? Esta experiencia en los barrios, digo, o esta construcción. Depende, de nuevo te digo, en aquella primera época todos los proyectos que se hicieron tuvieron financiamiento del Estado, la mayoría, de la Secretaría de Vivienda. De Cacique Pelayo, por ejemplo, era un programa que se llamaba Juan Domingo Perón para comunidades aborígenes específicas del Estado Nacional. Claro. Y ahí participaba también el programa Arraigo con todo el tema de tierras y demás. Después, un poquito más adelante, en los años 90, ya hicimos un proyecto en toda la zona sur de Resistencia para poner agua, porque no había agua potable, ¿no? Con UNICEF. Claro, depende de los organismos que estén trabajando en ese momento o la situación política, ¿no? Y a nivel nacional e internacional. ¿Dónde? Porque UNICEF es un organismo internacional que decide dónde poner agua para los niños. Para los niños. ¿Dónde? De Argentina, ¿cuál es el lugar que tiene mayor carencia? El norte. Del norte, ¿cuál es el lugar? Tal. Y dentro de Resistencia, tal bar, toda la zona sur. Y bueno, y ahí nos convocaron al ICOA y trabajamos con ellos y
ellos hicieron un cofinanciamiento con Lotería Chaqueña, que Ajá. tenía un programa de la corazonada, no sé qué, Sí. que hicieron para eso específicamente, Sí. y entonces era cofinanciador. Claro. Entonces cada época tiene... Claro, sí, depende cómo Sí, esté. el Instituto de Vivienda de la provincia. Ahora, programa Universidad en el Medio, Ajá. está habilitado para otros objetivos que tienen que ver no solo con una transformación en la realidad, sino con la formación de los estudiantes, de los docentes, en trabajos reales en el campo, territorio, digamos, en el en territorio. campo. Entonces, no tiene financiamiento, Claro. tiene solamente para gastos y más. Entonces, es más una práctica, ¿no? Una práctica formativa. Bueno, ahí va mi última pregunta, que era, yo siendo docente de la facultad y formando futuros arquitectos, ¿cuál sería la inclinación que nosotros, o qué deberíamos hablar con los chicos para ver cuál es la arquitectura que se necesita hoy por hoy en nuestro país, o qué tipo de arquitecto, qué tipo de profesional necesitamos en la Argentina, desde tu punto de vista? Sí, yo pienso que tiene que haber todas las líneas, porque no porque yo me dedique fundamentalmente al campo del hábitat popular, pienso que las universidades, las facultades tienen que estar orientadas hacia eso únicamente, ni al revés en este momento, y desde que se crearon las carreras de arquitectura, predomina Sí, es predominante lo otro. Sí, lo otro, la profesión liberal, Claro, la de hacer claro. edificios, centrado en el objeto arquitectónico. Sí, sí. Yo creo que que para los estudiantes tiene que existir la otra mirada, las otras posibilidades de la arquitectura, que las carreras, las facultades de arquitectura tienen que mostrar todo el abanico que es muy grande de las posibilidades de un arquitecto, y no solo centrado ahí en hacer grandes edificios y demás, sobre todo en resistencia, que está ahí, que ese fue un poco el motivo por el cual apareció esta línea en mi padre hace 50 años, de estar en una ciudad rodeada de pobreza. Todo el perímetro es pobreza. Salís a una cuadra de mi casa, tenés grandes barriadas, villas. Entonces no podés estar ahí generando profesionales que quieren hacer grandes edificios. Tiene que existir el profesional que pueda abordar esa problemática. Entonces, bueno, en nuestro caso, en nuestra facultad, como esto se inició hace 50 años, ya hay mucha gente formada en esto, Claro. en abordar de esta manera la ciudad, el hábitat y demás, con este enfoque así participativo, integral, interdisciplinario y demás. Hay ya gente que se formó y que está en los institutos de vivienda, en las distintas cátedras. La facultad está totalmente impregnada con esta visión. Sí. En muchas cátedras Claro. hay gente que aborda socialmente el La hábitat. arquitectura más social. Sí, tampoco irse para el otro lado totalmente, entiendo. ¿no? Todas Pero las- poder abarcar todo, Sí, sí. y es más, teniendo una profesión que es bastante, que agarra muchos puntos, Sí. desde Y que distintas ramas. el la profesional de arquitectura. nuestra carrera pueda ser crítico en el lugar donde esté, ¿no? Y pueda decir, bueno, en este lugar hace falta esto, y no decir, bueno, acá hago un rascacielos, ¿no? No, porque tenemos que Cuando poder leer tenés, claro, la poder realidad. leer la realidad para ver Sí. cómo la podemos transformar desde Sí. lo que se necesita. Sí, entonces eso me parece fundamental en la formación, que podamos ver que hay más líneas y más posibilidades, y que abordemos esa realidad en la cual estemos inmersos, sea Dubái, sea Resistencia, sea Rosario. Y no es distinta la arquitectura que se construye para una clase de personas que para la otra, digamos. Es distinta a lo mejor en cuanto al producto, pero la manera de abordar la arquitectura yo creo que tiene que ser La misma. La arquitectura sigue existiendo, Sí, por más que sí. haga rascacielos o Sí. que haga vivienda social. Sí, siempre es construir. Vos estás como codirectora de una maestría. Comentame de qué se trata la maestría y qué tipo de arquitectos o profesionales, no solo arquitectos, sino que es interdisciplinaria la Sí. maestría, y de qué se trata más o menos. Bueno, me faltó comentarte que de todo este proyecto, el IDBI más las cátedras de grado en arquitectura, no es un instituto ni una cátedra, sino que es un proyecto general
de ir expandiendo un pensamiento, ¿no?, en la carrera. Entonces, en el 87 se creó la carrera de grado en la Facultad de Arquitectura, me falta decir, ya hace varios años. Fue la primera en Latinoamérica, y en el 2007 pasó a ser obligatoria, o sea, sí o sí todos los estudiantes de arquitectura pasan por ahí, aunque no les guste. Y después de eso empezamos con cursos de posgrado, que en una red con otros centros de España y de Uruguay, empezamos a armar estos cursos en conjunto entre los tres grupos, y dimos en los tres países, ¿no? Eso fue como la base para ya generar una carrera de posgrado en la temática del hábitat. Y esa carrera, que se llama Maestría en Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social, se creó en el año 2013 en nuestra facultad. No es la primera en la temática en el país, la primera fue en Mar del Plata, que se llama Hábitat y Vivienda. Bueno, este posgrado, esta carrera de posgrado está orientada para profesionales de todas las disciplinas que están vinculadas al hábitat, arquitectos, abogados, economistas, trabajadores sociales, psicólogos, todas las profesiones prácticas, todas las profesiones están relacionadas al hábitat. Entonces en los estudiantes y en los docentes es interdisciplaria. ¿Y es teórica y práctica? Tenemos 2 años de cursado. El primer año hay un taller que va desde el comienzo hasta el final, donde vemos todo un proceso de intervención, desde el reconocimiento de la problemática hasta, bueno, realizar un diagnóstico y luego realizar una propuesta de solución de esa problemática. Terminan con un proyecto el primer año. El segundo año es más científico y ya entran a un taller de tesis. Y el tercer año ya es el desarrollo de la tesis, ¿no? ¿Y es maestría o un maestría? Doctorado? Maestría, se llama a nivel maestría. Bueno, y ahí la primer corte, el perfil de los estudiantes fue los técnicos que trabajan en los institutos de vivienda, sobre todo de las 4 provincias de la región, de Corrientes, la mayoría eran de Corrientes, Resistencia, Formosa y Misiones. Entonces son, había, digamos, trabajadores del Estado, técnicos del Estado, de cualquier profesión, pero en los institutos de vivienda, o sea, que están trabajando en el tema del hábitat y demás, y que querían formarse con este enfoque, el enfoque participativo, integral y demás. Entonces ese fue muy característico porque la mayoría eran técnicos, no era tanto no era académico, claro. Está habilitada para la académica, con gente trabajando que ya trabajaba en el lugar, que trabajaba en la temática. Sí, también hubo ahí problemas con el tema de la cuestión académica científica, porque ellos están más en la práctica, además adaptarse a una cuestión, por ejemplo, la tesis y demás, les cuesta horrores, entonces ahora estamos con problemas para terminar las tesis, ¿no? Y bueno, ahora estamos a punto de iniciar la segunda corte el año que viene. Para que se vuelva a anotar gente. Sí. ¿Y tiene un cursado determinado por día? Sí, el primer año hacíamos cada 15 días. Esta segunda corte la pensamos una vez por mes para que pueda venir gente de más lejos. Te preguntaba, para gente de otros lados. Sí, hay gente inscripta de Buenos Aires, de varios lugares así. Y bueno, eso vamos a empezar el año que viene. Ya creo que la gente es de otro perfil. Hay más académicos, sí. Pero igual siguen viniendo los técnicos. Pero es interesante que esté esa mezcla, porque a veces cuando son solo académicos también se inclina solo para un lado, que es la falta de práctica en el trabajo, la falta de contacto con la gente, el hablar, el discutir, el conversar, no es lo mismo para el que no lo pisó nunca que para el que lo pisa. Sí, el tema de los estudiantes que salen de la facultad y después se meten en becas de investigación y demás, ahí les exigen que hagan un posgrado, entonces son también muy jovencitos y que están iniciando, están viendo también
les cuesta mucho porque están en otro nivel y bueno, así que viene bien que haya esta mixtura de gente que ya está en la práctica y que les da otra mirada. Claro, No, claro.